Buenas noches, bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Y nos encontramos estudiando en este tiempo el Evangelio según Mateo y actualmente estamos iniciando el capítulo número 20. Esta semana y la otra analizaremos el capítulo número 20. Vale la pena mencionar un par de generalidades respecto de dónde nos encontramos en este momento. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos y el evangelista se toma 20 capítulos para narrar la vida y ministerio de Jesús en las diferentes regiones donde estuvo. Bueno, el nacimiento y el ministerio de Jesús. Mientras que en los 8 capítulos restantes del 21 al 28, es un poco más del 25%, se va a tomar con detalle la última semana de la vida de Jesús. Así que en lo que estudiaremos hoy y la otra semana, si el Señor nos da vida, el capítulo 20 cierra una parte importante del ministerio de Jesús y a partir de ahí Jesús viaja a Jerusalén y empieza la última semana de su vida, cuando lo crucifican y también cuando resucita. Muy bien, para entrar en materia en el capítulo 20, necesitamos revisar muy rápido qué pasó en la última parte del capítulo 19, porque una, hay un nexo entre los dos capítulos. Vamos a ponerlo aquí, déjeme ver. Sí, voy a poner aquí rápidamente la última parte del capítulo 19, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Siempre les invito a que si ustedes se pierden alguno de estos capítulos, pueden revisar el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16 y ahí quedan grabados secuencialmente los de las semanas anteriores. La segunda parte del capítulo 19 se nos narra que Jesús se encuentra con un joven que tenía muchas posesiones. Es la historia del joven rico. eh, y él le pregunta que qué tiene que hacer para entrar para tener vida eterna. Y Jesús le contesta que debe guardar los mandamientos que tienen que ver con las relaciones a nivel horizontal con el prójimo. Y le dice, bueno, todo eso ya lo he guardado. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ese es el punto. No era solamente vender sus posesiones y ya, sino lo que realmente cuenta al final es seguir a Jesús. Dice que como tenía muchas posesiones, se fue triste y no lo hizo, no lo siguió. A raíz de eso, sus discípulos dijeron que difícilmente, perdón, Jesús le dice a sus discípulos que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos le preguntan, y aquí viene la importancia con el siguiente capítulo, ¿quién podrá ser salvo? Síganme en esta idea. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Pedro le pregunta, bueno, nosotros hemos dejado todo, ¿y qué vamos a tener? Jesús le dice que cuando venga el tiempo de la regeneración, eh, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y el último versículo que leímos eh, pareciera, y tiene que ver, o sea, hay un nexo con esto, ¿verdad? Pero le dice Jesús, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Al dejar la lectura ahí, pues se entiende obviamente, pero uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver con esta última afirmación de haber dejado todo para seguirle? Jesús va ahora a explicar en el capítulo 20 una, una parábola, la parábola de los obreros de la viña. Hoy vamos a estudiar capítulo 20 del versículo 1 al versículo 19. Vamos a dejar la segunda parte para la otra semana.
Entonces, leamos esta parábola y analicémosla eh, a la luz justamente también de lo que acaba de decir Jesús. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y entonces dice, estoy leyendo la versión Reina Valera, ¿verdad? Para iniciar. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que están desocupados y les dijo, ¿por qué estáis ahí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vamos a parar aquí para comentar un poquito de esta primera narrativa. Después viene algo que tiene que ver ya con la remuneración económica que le dio a estas personas, pero analicemos un poquito esto aquí en otras traducciones. Muy bien, como dijimos, esta parábola es conocida como la parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? Leemos ahora otra traducción para contrastar, puede ser NBI. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Dice, salió por la mañana. Aquí hay una cosa importante para poder entender bien nosotros que vivimos en el hemisferio occidental. Nosotros eh, cambiamos de día a las 12 de la noche de cada día, ¿no? El día para los judíos termina a las 6 de la tarde y a esa hora empieza el día siguiente. O sea, de 6 de la tarde a las 6 de la tarde el otro día. Obviamente, ellos mencionan las 6 de la tarde y la noche y 12 horas eh, mm, adelante, a las 6 de la mañana empieza la mañana, digamos así, ¿verdad? Entonces, ya van a ver ustedes en la narrativa, porque cuando leímos en la Reina Valera, decía la hora undécima, la hora sexta, la hora novena, ellos están midiendo el tiempo a partir de la mañana, que empieza a las 6 de la mañana. La tarde empieza de las 6 de la tarde, toda la noche, hasta las 6 de la mañana. A eso le llamaban las vigilias de la noche, ¿verdad? Periodos específicos. Muy bien. Entonces dice aquí, salió de madrugada, porque obviamente salió temprano para empezar el día de trabajo. Las jornadas en ese tiempo eran bastante largas, por cierto, no como las legislaciones más recientes, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en Guatemala, la jornada de trabajo normalmente son 8 horas de trabajo más 4 horas de el sábado. Comúnmente se dice que trabajamos 44 horas. En ese tiempo, bueno, los romanos sí tenían alguna legislación y algunos lugares, pero la costumbre, digamos así, era que se empezaba muy temprano a trabajar y se terminaba bastante tarde. En ocasiones, trabajando casi 12 horas, o sea, desde que amanecía hasta un poquito antes de atardecer, ¿verdad? Estaban en el trabajo. Por eso dice aquí, salió muy temprano o de madrugada, dice la NBI, y la otra dice, salió bien temprano por la mañana a contratar obreros para su viñedo. Y acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Aquí en la Reina Valera dice que acordó un denario. Ese era básicamente una moneda que había que equivalía al trabajo de un día. Esto lo mencionamos hace algunas semanas cuando estaba aquel hombre que le debía
una gran cantidad de dinero a otro, ¿se recuerdan? Y, y vimos que no le alcanzaba la vida para poder pagar la deuda si él ganaba un denario, o sea, el salario del día. Básicamente era impagable, ese era el punto. Y el otro, que le debía a este hombre deudor un poco de dinero, pues vimos que era, creo que era un mes de trabajo o algo así, lo que le debía era fácilmente pagable, ¿no? Ahí se menciona justamente este tipo de monedas. El denario era básicamente equivalente al salario de un día de trabajo. Y eso fue efectivamente lo que acordaron. Dice que les dijo que les iba a dar un denario por el día. Era justo, ¿sí? Y entonces contrata a este primer grupo, ¿verdad? Tengan en mente eso por ahí. Dice, saliendo cerca de la hora tercera, voy a leer ahora para contrastar esto de las horas, Reina Valera, del día. Bueno, ¿cuál es la hora tercera del día? Si dijimos que el día empieza a las 6 de la mañana, entonces son las 9 de la mañana. Cabalmente, eso es lo que dice la NBI, cerca de las 9 de la mañana. También lo dice la NTV y la Palabra de Dios para Todos. O sea, lo tratan de poner ya más en un lenguaje que uno pueda conocer. Porque si uno no sabe esto de que los judíos miden la hora, perdón, el día de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día, y esto de las vigilias de la noche, y que se empieza a contar a las 6 de la mañana, las horas del día. La hora tercera son las 9 de la mañana. Así podríamos decir que la hora tercera de la tarde, después del mediodía, ya son las 3 de la tarde, es la hora en que la Biblia menciona que Jesús estaba en la cruz y todo lo demás, y falleció, ¿verdad? Ok, bueno. Y dice, saliendo a cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Los trabajadores iban a la plaza del pueblo y estaban ahí sentados, y los que necesitaban algún trabajo, pues decían, ¿quiénes saben de carpintería? Ah, pues yo. Y bueno, y entonces acordaban el trabajo y el pago. Y entonces por eso es que dice que realmente él fue a la plaza a las 9 de la mañana, y habían otros ahí que estaban esperando ser contratados. Por cierto, una cosa importante aquí también, que era la costumbre del tiempo, eso ha cambiado ahora por cuestiones de logística, es que terminado el día de trabajo le pagaban a cada uno. Ahora lo más común es que usted trabaja, algunos les pagan por quincena. Bueno, también hay personas que les pagan por día, pero es en base a un acuerdo. Pero un trabajador que trabaje para una empresa, normalmente le pagan por quincena, y a la segunda quincena le pagan la siguiente parte y bueno, ya está. Ya le pagaron su trabajo del mes, pero no le van pagando día a día. Como dije, comúnmente por cuestión de logística. Había una regulación en el Antiguo Testamento respecto de no retener el salario de alguien que había trabajado durante el día para el día siguiente. O sea, eso no era justo, digámoslo así, ¿verdad? Porque ya la persona se ganó su sustento, y entonces eh, era justo que le pagaran y se fuera. Y les dijo, versículo 4, vayan también ustedes a trabajar en mi viña y les pagaré lo que sea justo. Mantengan en mente eso. A los que empezaron a trabajar desde que era el horario del trabajo a las 6 de la mañana, les dijo que les iba a pagar un denario por todo el día. A estos que ya llevamos 3 días, 3 horas, perdón, del día, y los contrata, le dice, yo les voy a pagar lo que sea justo. Y ellos dicen, bueno, está bien. Tal vez una mente de ellos, bueno, va a ser proporcional porque ya son las 9 de la mañana. Así que se fueron, salió de nuevo a mediodía, o sea, a las 12, y a la media tarde, dice aquí en Reina Valera, la hora sexta y novena, ¿verdad? Sexta es de las 6 de la mañana, 6 horas después es la ah, mediodía, y la hora novena, realmente así se llama, no es la hora tercera de la tarde, la hora novena es las 3 de la tarde que nosotros conocemos, ¿no? E hizo lo mismo.
Pero mire, pues contrató unos a las 6, otros a las 9, otros a las 12 y otros a las 3. Cuando dice hizo lo mismo es que les dijo esto que le dijo a los que entraron a las 9. Y les pagaré lo que sea justo, ¿verdad? Alrededor de las 5 de la tarde, dice la hora 11, ¿verdad? Ya se va a acabar el día. Salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿qué han estado aquí desocupados todo el día? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también a trabajar en mi viñedo. ¿Ok? 5 de la tarde. A las 6 terminaba la jornada, ¿no? Sigamos avanzando un poquitito aquí. Ah, bueno, hasta ahí llegamos en la lectura, ¿verdad? Ahora ya tenemos el contexto y vamos a tratar de entender entonces qué pasó, cómo les pagaron y qué sucedió en la mente de cada uno de ellos. Vamos a ver aquí, ¿no? 7, ¿no? Ahora vamos a leer del 8 al 16. Cuando llegó la noche, Reina Valera de nuevo, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ah, se recuerda que eso era el último versículo del capítulo 19. Entonces, como que algo va a tener que ver esto con lo que él acaba de decir en el anterior capítulo. También, perdón que haga un paréntesis aquí. Recuerde que la Biblia, los documentos originales de la Biblia, no tenían capítulos y versículos como nosotros tenemos ahora. Eso fue introducido muchos años después. Y en algunas ocasiones uno dice, pero yo creo que esta parte debió haber quedado mejor en el capítulo anterior o posterior, porque como que no tiene relación o una cosa así, ¿verdad? Entonces pareciera a simple vista que el versículo último del capítulo 19 hubiera sido mejor parte de esto. No, lo que pasa es que realmente es un versículo bisagra, se llama, que une las dos cosas. ¿De qué estaba hablando allá? De que es importante dejar todo y seguirle y el Señor en su tiempo tendrá la recompensa para nosotros. Pero Jesús dijo, pero algunos que son postreros van a ser primeros y algunos que son primeros van a ser postreros. Y después les cuenta esta parábola. Sigamos leyendo. Perdón por el paréntesis en la lectura, pero era importante comentarlo aquí. Versículo 9. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que entraron a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, o sea, el padre de familia o el dueño de la viña, ¿verdad? Respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ok, veamos de nuevo ahora la resolución de esta parábola. Recuerde que una parábola es una historia, en muchas ocasiones ficticia, que sirve básicamente para algunos fines específicos, como esto. Uno, es una historia que enseña, ¿no? Pero resulta que a las personas que realmente están interesadas en las cosas del reino, pues les abre los ojos a las grandes verdades del reino. Pero a los que no están interesados, y eso pasó en varias ocasiones durante la vida de Jesús, los religiosos, los fariseos, etcétera, para ellos no lo logran comprender, no logran verlo. Entonces, a veces es un mensaje para los que sí quieren, y la misma parábola
resulta estar velada para aquellos que en realidad no quieren seriamente seguir al Señor. Muy bien, leamos a partir del versículo 8. Sí. Mire, pues dice aquí, cuando llegó la noche, interesante que la textual dice al atardecer, dice NBI, aquella noche, dice la NTV, cuando se hizo de noche. ¿De qué está hablando acá? Recuerde que el día judío terminaba a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y ahí empezaba justamente el día siguiente. Empezaba, eh, pues, en el reposo de la noche y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, ya llegaron las 6 de la tarde. A partir de aquí empiezan las horas de la noche. Claro que a las 6 de la tarde probablemente el sol no se ha oscurecido, no ha caído por completo. De hecho, los judíos, como no tenían relojes, así como los nuestros, alguna forma de medir el tiempo un poco más certera, daban un compás de espera, porque también recuerda que los movimientos de la Tierra alrededor del Sol hace que en unos días amanezca más temprano y otros días anochezca más temprano, etcétera. Eso es por los movimientos de la Tierra, ¿no? Ah, y entonces ellos para saber, bueno, ya son las 6 o todavía no son las 6, pues hoy tenemos un montón de dispositivos que nos avisan, alarmas y incluso hay una hora oficial en el Internet, ¿verdad? Mi computadora yo la tengo aquí conectada al Internet y ella dice que en este momento en Guatemala van a ser las 8 menos 5 de la noche. Y si usted mira su computadora o su dispositivo, exactamente esa hora tiene. ¿Verdad? Ya se hizo un acuerdo y entonces es la hora oficial, digámoslo así. Pero los judíos no tenían ese tipo de tecnología, entonces daban un compás de espera para decir, no vaya a ser que todavía no sea o que ya haya realmente entrado a las 6 de la tarde y nosotros estemos violando el descanso de la noche o el descanso del día de reposo, cuando llegaba el sábado empezaba a las 6 de la tarde. Entonces ellos daban un periodo ahí como de colchón, pudiéramos llamarle, ¿verdad? Muy bien, dice, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, a su mayordomo, dice Reina Valera, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Muy bien, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, hora undécima, decía ya, undécima contada desde las 6 de la mañana. Entonces, vea, pues ellos trabajaban básicamente 12 horas. ¿Y cuál era el pago por esas 12 horas? Un denario. Eso era lo justo, era lo acordado, era lo popular, etcétera. Y dice, y cada uno recibió la paga de un día. O sea, recibieron un denario. Estos solo habían trabajado una hora. Y es natural, vamos a decir así, la mente natural del hombre pensaría, los que habían entrado más temprano, "Ah, pues si están pagando un denario, los que solo trabajaron una hora. Nosotros, y de hecho después lo dicen ellos ahí, ¿verdad? De plano nos van a pagar más. Y también piensen en los que acaban de trabajar una sola hora. ¿Cómo se sintieron cuando les pagaron el día completo? Porque ellos cuando los contrataron a las 5 de la tarde y les dijeron, les vamos a pagar lo que es justo, ellos dijeron, bueno, entonces dividamos el denario en 12 partes y entonces de plano nos van a pagar un doceavo de denario. Es lo justo, sí, ¿verdad? Pero les pagaron el denario completo. Los bendijeron porque lo justo matemáticamente era que ganaran un doceavo, porque solo habían trabajado una hora. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, y aquí no nos narran a los intermedios, pero ellos también les dieron un denario a cada uno, los que entraron a las 9, a las 12, a las 3, esos grupos también, ¿verdad? Lo resume aquí Mateo, y dice, cuando llegaron los que fueron contratados de primero, o sea, a las 6 de la mañana, esperaban que recibirían más. Es solamente lógica natural.
pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día, o sea, un denario. Antes de seguir leyendo, pregunta, cuando el dueño salió temprano y acordó con ellos que les iba a pagar lo justo, la paga natural de cualquier trabajador, un denario al día, como quien dice el salario mínimo, pues eso acordaron, ¿no? Pero como ellos estaban viendo otra cosa, su mente pensó más allá. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario, contra el padre de familia, dice Reina Valera. Eh, Déjeme ver una cosa acá. Realmente era el jefe de familia, el padre de familia, por eso lo traducen en Reina Valera. Pero para entender mejor la parábola, suena o cabe mejor el dueño de la viña. Porque puede ser que el padre de familia no sea el dueño, ¿verdad? Pero en este caso, así se le llamaba también la palabra que usa en griego acá, propietario o el jefe de casa. Ellos dice que se pusieron a murmurar. Eh, es como hablar entre dientes, va a hablar entre ellos. Ay, ¿qué le pasa? Ay, pues, ¿cómo es posible? Nosotros trabajamos. Y justamente porque la Biblia dice que lo que abunda en el corazón habla la boca. Su boca los delató. Dice, estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día, ¿verdad? Están quejando, pues en lugar de dar gracias a Dios que los habían contratado, ¿no? También alegrarse con los que no tuvieron oportunidad, porque estos que estaban ahí a las 5 de la tarde, de hecho el dueño les pregunta a ustedes, ¿por qué están aquí? Y si nadie nos contrató, pues, ¿verdad? O sea, no eran vagos, no eran haraganes, etcétera, hicieron bien su trabajo todos. Entonces era porque básicamente nadie los contrató. Y yo estoy segurísimo que ellos estaban súper agradecidos de que primero los contrataran y que por lo menos pudieran ganar algo del día. Pero imagínense cuando les pagan un denario completo y solo habían trabajado una hora. Eso no- que estos que habían trabajado todo el día no se pudieron gozar con sus compañeros, sino que se pusieron a quejarse contra el dueño, ¿verdad? Los trabajadores les dio lo mismo, eso no es justo. Pero él les contestó, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, lo cual es totalmente cierto. En Reina Valera dice agravio, ¿verdad? No he sido injusto contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? O sea, por un denario. ¿No fue eso lo que hablamos temprano? ¿Cuánto nos va a pagar? Un denario al día. Ah, va, gracias. Bueno, y se van a trabajar. Eso fue lo que acordaron. Entonces no hay injusticia. Y les dice, toma tu salario, ¿verdad? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que a ti. Ellos fueron los primeros contratados y los otros fueron los postreros contratados. Pero, de hecho, les pagó de primero. Por eso le dije que tiene mucha relación con lo que termina diciendo el versículo 19 y lo que está antes de ese último versículo. Todos aquellos que han servido fielmente al Señor van a tener su recompensa, pero Jesús les advierte, pero como quien dice, se van a llevar unas sorpresas, porque algunos que fueron postreros van a ser llamados primeros y los que estaban de primero van a quedar de postrero. Parece también haber un mensaje, un segundo mensaje para los que lo estaban oyendo, ya no solamente en función de trabajo. Quitemos ahorita este ejemplo que él usó, ¿verdad? Esta analogía que él está usando acá. ¿A quiénes primero le llegó el mensaje del reino de Dios? ¿Y quiénes
voy a incluirme ahí, fuimos los postreros en que nos llegó el mensaje. Probablemente algunos de los primeros se sientan excluidos o se sientan que no es justo que otros que llegaron de último puedan ahora ser llamados primeros. Lo dejo para que lo piense ahí, ¿verdad? O sea, son enseñanzas colaterales que se pueden extraer de las parábolas. Aunque la parábola tiene un sentido, eh, si el primer sentido de la parábola siempre será el literal. O sea, esta es una historia que Jesús está contando aquí literal. Claro que de lo que él está enseñando, él está tratando de dejar los principios del reino a sus discípulos. Y él, ok, ajá, y eso cómo me afecta, digámoslo así, o cómo me involucra a mí. Soy yo postrero, soy el primero, es válido. Y es cuando la palabra empieza a ser práctica en nosotros. Entonces le dice, toma tu salario y vete. Quiero darle a este último obrero lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Les pregunta. ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Aquí dice en Reina Valera que yo sea bueno. Ahorita vamos a tratar de comparar ahí la, la palabra con el original en el griego. Que sea bueno, ha sido traducido generoso en NBI, bondadoso en NTV, y bueno también aquí en Palabra de Dios para Todos. Déjenme buscar por aquí. La palabra agatos, que significa bueno en cualquier sentido, también beneficiario o en el sentido este de ser bondadoso para con otros, ¿no? Entonces, él le dice acá, eh, no tengo yo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. Yo no puedo juzgar qué hace alguien más con su dinero. Sí, sí, sí puedo hacer algo en función de que si yo veo que probablemente haya alguna una mala inversión, un derroche o lo que fuera, nada más comentarlo para que él no salga afectado, ¿no? Pero él puede hacer lo que quiera con su dinero, cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero. Pues ya, hay unos principios bíblicos para el manejo de las finanzas y todo. Y yo puedo advertir a alguien, mira, no te conviene tal cosa, ¿verdad? Pero él otra vez puede decidir hacer lo que él quiera. Y eso es lo que dice aquí. Ahora, aplicado justamente a, como esta es una parábola, y las parábolas tienen que ver con enseñanzas del reino de Dios, ¿quién puede ser entonces el dueño de la viña? Obviamente, en varias de estos tipos de parábolas, el dueño de la viña es Dios. Y dice que fue y contrató a varios a diferente hora. Pudiéramos decir a esos varios a diferente época de la historia, ¿verdad? Y algunos que llegaron de último probablemente van a recibir algo que a los primeros dirían, no, pero eso no es justo si nosotros, como dirían aquí en Guatemala, ya sudamos la camiseta. Algo así le dicen ellos, ¿verdad? Hemos estado aquí bajo el calor del día, y sí son un poco las víctimas. Trabajo, trabajo, ¿no? No importa si le tocó un día caluroso allá a usted, pero gracias a Dios le pagaron lo que habían acordado. Y entonces va un poco más allá. ¿O acaso te da envidia? Porque yo soy bondadoso o soy bueno. Y eso es otra cuestión que puede estar arraigada en el corazón del hombre. Te pones celoso y dice, vamos a ver. Ajá. Y bueno, solo estoy buscando una cosa que leí en una de estas traducciones. Eso es lo que acaba de leer. Y es porque en el griego literal probablemente dice algo similar, pero hay que tomarlo en el contexto. Dice la textual, no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías. La misma pregunta, ¿verdad? O tu ojo es malo porque yo soy bueno.
como así, uno dice, "Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esa parte? Así está, así eh, habla el griego original. De hecho, usa la palabra oftalmos, de donde viene oftalmólogo, que es el especialista en la vista, ¿verdad? Yo tengo que ir cada cierto tiempo con el oftalmólogo para que me haga un examen de la vista y me regule los lentes y etcétera, ¿verdad? Sí está hablando del tema del ojo, pero uno dice, ¿pero qué tiene que ver el ojo ahí? En este contexto y ah, aplicando el resto de palabras griegas acá, dice, le voy a leer algo, un comentario que dice aquí Strongs, ¿verdad? Que es un pequeño diccionario respecto, es introductorio nada más, pero para no irnos dando una idea. No quiere decir que sea exhaustivo, uno puede irse a un diccionario específicamente del griego, eh, a un léxico también, etcétera. Dice, eh, la palabra viene literalmente de ojo, literal o figurativamente. Por implicación, la visión. Figurativamente, dice acá, es usado de envidia o celo, eh, celo por algo de otra persona, o sea, aplicado a la envidia. Entonces, aquí lo tradujeron prácticamente literal. Tu ojo es malo porque yo soy bueno, ¿verdad? Eh, sí dice justamente en el griego, ojo malo, pero no tendría mucho sentido si lo traducimos literal, así como lo puso la textual, o sea, o por lo menos no nos daría luz. Mientras que los demás, haciendo uso de esos recursos, lo han traducido ya como eh, envidia, ¿verdad? O ser celoso, dice acá. Y Jesús vuelve a decir acá, así que los últimos serán primeros y los postreros los últimos. Y por cierto, acá en esta, usted ve que eh, en, en Reina Valera se añade, eh, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos, y esa frase, más bien esa oración, no aparece en los otros cuatro. Hemos hablado de esto varias veces, ¿verdad? Eso es dependiendo de cuál fue el documento base que usó una versión de la Biblia. Eh, la Reina Valera, por ejemplo, usó de base lo que se conoce hoy en día como el Textus Receptus, que hasta el momento que se cerró, o digamos así, se compiló, pues era el mejor texto que había en ese momento. Muchas Biblias de las más importantes históricamente están basadas en el texto receptor. Posterior a eso se han hecho nuevos descubrimientos de nuevos manuscritos, como los rollos del Mar Muerto, por ejemplo. No estaban cuando estaba el texto receptus usado por la Reina Valera. Hay un principio bíblico de traducción que dice que entre más antiguos los documentos, más confiables son, porque pueden tener menos riesgo de omisiones, o sea, quitar un pedazo, o adiciones, poner algo que no estaba en el documento original. Por eso, entre más antiguos los manuscritos son preferidos. Y en alguna Biblia dice, algunos manuscritos más antiguos no contienen esta frase. Aquí, como es una versión digital, no aparece, pero en algunas Biblias, por ejemplo, en textual sí lo dice. Abajo tiene una buena parte al pie de la página. Yo tengo una Biblia textual en papel que uso para leer y consultar algunas cosas. Y ahí dice, algunos manuscritos más antiguos no contienen esta oración. Sin embargo, en este caso, nosotros, porque esté fuera de contexto, porque niega el resto de la Biblia, no estoy diciendo que eso no sea bíblico, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esa misma idea se encuentra en otros lugares, pero en este versículo los manuscritos más antiguos no lo contienen. Solo hagamos un pequeño comentario sobre eso. Pues obviamente el llamado para la salvación, al igual que, por eso decía, es importante amarrarlo con el capítulo 19. Jesús le hace un llamado al joven rico. Le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, ¿verdad? Pero él no estuvo dispuesto a pagar ese precio y no le siguió.
El llamado es para todos, pero solo aquellos que respondan con decisión y con fe y fidelidad al llamado del Señor van a ser los que son escogidos. No es porque Dios tenga, eh, iba a decir preferencias, pero eso no es la mejor palabra, haga acepción de personas, ¿no? Finalmente Él hace el llamado a todos, vengan y síganme, pero solo los que paguen el precio van a estar realmente como sus discípulos. Ok, entremos a la última parte del estudio de hoy. Um, sí, son los versículos 17 al 19. Aunque son cortos, vamos a encontrar aquí cosas sumamente importantes. Primero, pasajes paralelos de esto. Nos encontramos en Marcos 10, del 32 al 34. Por cierto, esta parábola de los obreros de la viña solo la narra Mateo. Los otros evangelistas no la tienen, ¿verdad? Y este anuncio de nuevo de la muerte de Jesús está en Mateo 10, 32, 34 y también en Lucas 18, 31, 34, pues si usted quiere después compararlo. Dice en inglés aquí el titulito, otra vez las Biblias originales no tenían títulos, básicamente está el texto, no tenían numeración tampoco, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros para ubicarnos en algunos párrafos. Pero en este caso, como esta es una Biblia digital hecha originalmente en inglés, dejaron este título acá. Dice que nuevamente Jesús anuncia su muerte. En inglés dice que anuncia su muerte por tercera vez. Y eso sí va a ser importante cuando lo comentemos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, analicemos esta última porción para terminar el estudio de hoy. A ver. Sí. Bueno, la primera cosa es esto. En el título decía: Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Por cierto, tercera y última. Ya no va a haber más, ¿verdad? La primera vez es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y le dan varias respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres algún profeta, que eres Jeremías, que eres... ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es aquella respuesta famosa de Pedro: pues nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo, lo honra y le dice: bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, qué bueno, ¿no? Al fin entendieron. Casi instantáneamente de eso, Jesús les anuncia que era necesario, estaba escrito, y era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera entregado y muriera. Y Pedro le dice: ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que tal cosa te acontezca? Y lo trata de hacer desistir del proyecto. Y Jesús lo reprende muy duramente y le dice: apártate de mí, Satanás. Ya se recordó esa parte, es la primera vez que Jesús anuncia su muerte. Luego, unos capítulos más adelante, les vuelve a anunciar la muerte. Es necesario. Y esta es la tercera vez que Jesús predice su muerte. Por cierto, en esta tercera vez hay una cantidad de detalles más grande que en las dos anteriores y la vamos a desglosar en un momentito. Y la última cosa que quiero comentar antes de entrar en el análisis es que hace capítulo 19 y 20 dijimos que, bueno, el capítulo 18 dice que Jesús, saliendo de Galilea, les dijo: es necesario que vayamos a Jerusalén. Pero no, bueno, sí se fueron a Jerusalén, dice Juan 10, creo que era. Por cierto, también Juan dice que era la fiesta de la dedicación. ¿Qué fiesta es esa? No es ninguna de las 7 grandes fiestas que Dios estableció allá en la ley mosaica.
La fiesta de la dedicación o de Hanukkah se llama también, es básicamente a finales de diciembre, tipo 25 de diciembre. Eh, Hoy no tenemos todo el tiempo para explicar qué se celebraba, ¿verdad? Pero era una fiesta judía relativamente reciente, muy importante, eso sí. Y Juan se encarga de añadirnos que cuando Jesús dice, bueno, vamos para Jerusalén, entonces sí fueron a Jerusalén, hubo oposición, ¿verdad? Llegaron básicamente en diciembre, tomen en cuenta eso, finales de diciembre, y Jesús decide apartarse y se van a la región de Perea. Algunas semanas atrás mencionamos eso, lo vamos a poner rapidito ya que tenemos por aquí el mapa, ¿sí? Eh, este mapa lo pusimos ahí hace 2 semanas y la semana anterior, y hoy muy rápidamente la región de Perea está al lado derecho del río Jordán, se le llamaba al otro lado del Jordán, Perea significa al otro lado, y se quedó ahí hasta este momento que dice Jesús, ok, vamos a Jerusalén. Básicamente, entre el momento que llega de Galilea a Jerusalén y se queda mejor en Perea, llegó en diciembre, digámoslo así, y Jesús viaja a Jerusalén ya cerca de la fiesta de la Pascua, que más o menos para tomar idea podría ser entonces el mes de abril. Quiere decir que Jesús fácilmente estuvo 2 o 3 meses en Perea. Aquí Mateo, perdón, no narra todas las cosas que pasaron en Perea, otros de los evangelistas sí. Juan narra varias cosas que los otros tres no narran de este ministerio en Perea, hasta que finalmente entonces Jesús dice, bueno, ahora sí vamos a Jerusalén y todo lo que va a empezar a partir de ahora es en ese viaje desde Perea hacia Jerusalén, van a tener que pasar por la ciudad de Jericó, etcétera, van a Betania, ya lo va a ver usted la otra semana y las siguientes, en los siguientes capítulos. Entonces, básicamente está terminando el ministerio de Jesús en Perea, que no fue corto, porque Juan dice que era en la época de la fiesta de la dedicación, o sea, finales de diciembre para nosotros, para entenderlo, ¿no? Y ahora Jesús va a ir a Jerusalén y sabemos históricamente que llegó para la fiesta de la Pascua, la cual en ese año que él murió es muy similar. Este estudio de hoy estamos en abril del 2026 y este año la fiesta de la Pascua judía cayó de manera similar a la que fue en la época en que Jesús eh, murió, ¿verdad? Cayó en abril. Entonces, después vamos a hablar ya cuando vayamos entrando en las últimas semanas de Jesús, un poquito de por qué se mueve la fiesta de la Pascua tanto en el calendario judío y por qué también para el calendario nuestro, el que usamos en Occidente, porque también se mueve, aunque nosotros no nos la ponen como la fiesta de la Pascua, sino lo que se conoce como Semana Santa. Por cierto, no necesariamente es lo mismo, pero después le voy a explicar un poco más de esa parte. Regresamos otra vez aquí a la lectura. Ah, les dice, he aquí, subimos a Jerusalén. Esta era una expresión, eh, voy a ver si la otra semana les puedo poner un mapa de orográfico de Jerusalén donde se miren las diferentes alturas. Recuerde que estaba a la orilla del mar, ese es el nivel cero, digamos así, el nivel sobre el nivel del mar. Y Jerusalén y la región de Israel pues no tienen tan grandes alturas, aún en las montañas y montes. Eh, lo que sí tienen es una gran depresión donde está el río Jordán y el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, el mar muerto mucho más todavía, ¿verdad? O sea, es de muchos contrastes. Entonces, de todas esas regiones, Jerusalén, como dije, no estaba necesariamente tan alto, vamos a ver ya altitud de la otra semana, pero casi de cualquier lugar implicaba subir. Y entonces se quedó también esa expresión, no solo físicamente tenían que ir cuesta arriba, digámoslo así, pero era una expresión que se había vuelto ya como cultural. Subir a Jerusalén era decir, vamos a Jerusalén. Y bajar de Jerusalén significa saliendo de Jerusalén.
Sí era cierto de que había una diferencia de altitud, pero tampoco piense que es pues muy demasiado marcada, ¿no? Como en nuestros países. Ok, vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre era un título que Jesús usó para describirse a sí mismo. Estaba narrado ahí en el libro de Daniel, en una de las profecías, y Jesús decidió tomar eso. Él se llamaba a sí mismo así, ¿verdad? Eh, para describirse a quién era él, ¿verdad? El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los principales sacerdotes, dice acá, y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte. Aquí, como dije, hay varios detalles que en las anteriores anuncios de la muerte de Jesús no están. Por ejemplo, que van a ser los religiosos, los encargados, se les va a entregar a ellos, ¿verdad? Había una cosa importante que para este momento, como Israel estaba bajo el dominio de los romanos, los religiosos no tenían autoridad para, bueno, mire, pues sí podían determinar si alguien era digno de pena de muerte, pero no podían ejecutarla, tenían que recurrir a los romanos. Eso era parte de las cosas que los romanos habían impuesto. Si ellos decían está bien y era algún judío que había violentado la ley, pues lo mataban, importante de nuevo, lo mataban con el método de castigo de los judíos, que era por apedreamiento, ¿no? Eso es lo que la ley decía. Y uno dice, ¿y entonces por qué Jesús no murió así? Porque tenía un propósito diferente en el plan divino y exacto de Dios, que vamos a ver ya cuando vayamos entrando a la semana de la pasión del Señor y la muerte, ¿no? Entonces, pero Jesús está diciendo, van a ser los religiosos los que me van a capturar, condenar a muerte. Y dice, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Por cierto, esto en la ley judía estaba prohibido. O sea, decían, pues tienes que juzgar a un miembro de tu pueblo, júzgalo tú, no lo lleves a tribunales. Por cierto, Pablo lo menciona también, porque ustedes no juzgan las cosas suyas, sino que llevan ante jueces externos, ¿verdad? Y eso era algo que los judíos sabían. Pero en el caso de Jesús, lo entregan a los romanos. Son los romanos los que lo castigan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, se burlan de él, lo azoten. Y Jesús anuncia aquí qué tipo de muerte va a tener. Y lo crucifican. O sea, le está diciendo, yo voy a morir crucificado, no apedreado. Y hace una gran diferencia. Alguien puede decir, bueno, pues se va a morir, muera. No, porque para poder cumplir que él es el Salvador del mundo y el que llevó todo el pecado sobre él mismo, la forma aquí es radicalmente importante. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero manténgalo en mente. Pero también les dice, pero ahí no va a terminar la historia, sino que al tercer día resucitará, al tercer día. Y esto parece que en la mente de los discípulos temporalmente se les había olvidado, no le habían puesto la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque dice en algunos pasajes ya después de que él resucita, entonces se recordaron que él les había dicho, sí, les anunció cómo iba a ser su captura, el juicio injusto que había de tener, se iban a burlar de él. Y mire, todo eso estaba escrito, profetizado en el Antiguo Testamento, sí, la cantidad de profecías que se cumplieron en la semana esta de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es impresionante. No había forma y no hay forma humana en que alguien pueda cumplir todo eso por sus propias fuerzas. ¿Cierto? Yo lo mencioné en una oportunidad. Si los judíos creen que el Mesías aún no ha venido, y uno se pone a pensar, ¿quién va a poder cumplir todas esas profecías que se habían dicho sobre el Mesías? Ninguno. O sea, mejor que esperen sentados, diría alguien, ¿verdad? No se puede. Solamente Jesucristo, en detalle, cosa por cosa. Y Mateo lo va a decir en muchas oportunidades. Dice,
Esto pasó para que se cumpliese lo que había sido dicho por los profetas. Y esto por los profetas. ¿Y esto por qué? Porque la cantidad de detalles que Jesús vivió en esa semana es impresionante. Aquí les está dando un primer vistazo a los discípulos de la forma, incluso aquí les dice, voy a morir, pero crucificado. Esa era la forma en que los romanos ejecutaban la pena de muerte. Ya dije que la forma judía era por apedreamiento. Para efecto de lo que Dios tenía en plan de que Jesús fuera el Cordero de Dios, la forma sí tenía mucho que ver. Ok, estamos terminando el estudio de hoy en la noche y vamos a saludar un poquito a algunas personas que han estado conectadas con nosotros en el Facebook. Ah, a Rubén Illescas, gracias por estar con nosotros. Christopher Acevedo y a su mamá, Silvia Carolina Acevedo, gracias por estar fielmente cada semana. También a Mimi Aragón y a André, su hija, que están también siguiendo este programa. Violeta Aguilar, Ingrid Molina, Wendy Lorena Hernández y también allá desde las lejanas tierras de los Estados Unidos a Richard Mujica. Te enviamos un caluroso abrazo, hermano. Gracias por estar acá. Les invitamos al estudio de la otra semana, la segunda parte del capítulo 20. Y como dije, si te has perdido alguno de los capítulos anteriores, si quieres repasar algo de lo que se anunció, pues ahí está el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16, donde quedan grabados estos estudios. Si el Señor lo permite, nos veremos entonces en el estudio de la segunda parte del capítulo 20 la otra semana. Que el Señor me lo bendiga. También saludamos a Chusita Barrera, que estuvo con nosotros en el Zoom. Bendiciones para todos. Pasen muy feliz.